Muy buenas tardes, amigas y amigos de Brújula Internacional. Siempre está ahora el recorrido por los escenarios internacionales con el choque de las imágenes y la fuerza de las palabras. Hoy, con la inteligencia artificial, con las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, Naciones Unidas se preocupa por la reglamentación de esta nueva tecnología que puede ser extraordinaria, pero también muy perjudicial. Por eso el reglamento que acaban de aprobar para que los estados hagan sus legislaciones, y en América Latina hay muy poco material. Venezuela tiene muy pocos instrumentos jurídicos, más allá del ciberespacio, con los delitos informáticos. Es importante regular toda la inteligencia artificial porque es un potencial inmenso donde la máquina puede inclusive llegar a superar al hombre en el razonamiento y en el pensar. Y sobre todo que toma decisiones que pueden ser muy negativas para el ser humano en base a una data que se le va pidiendo permanentemente a los algoritmos, los cuales van a decidir de una manera definitiva. Precisamente cuando se habla de estas nuevas tecnologías, gente como juristas italianos, es el caso precisamente de uno de los más grandes, que nos hablaba de la necesidad, Ferrajoli, de una constitución universal para que no hubieran solamente leyes nacionales, sino internacionales, y para terminar sobre todo las guerras, una especie de gobierno universal donde Naciones Unidas sería una especie de parlamento. Sin embargo, falta mucho para esa solidaridad, donde la justicia y el desarrollo permitan esa igualdad y sobre todo la libertad, la independencia y la soberanía de los estados dentro de la armonía universal. Por eso nos sigue preocupando la situación de Ucrania y Rusia, y sobre todo ahora cuando el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, apoyado por Occidente, descarta ceder territorio para que termine la guerra rusa durante la presentación de su plan para la victoria ante el Parlamento, en el que pidió también solidaridad de las potencias occidentales y dentro de la OTAN y también de todo el mundo occidental que no es miembro de la OTAN, porque dice que hay que defender el principio de la libertad, de la independencia. Sin embargo, para los rusos el criterio es diferente, es territorio ruso y por lo tanto si negocian es teniendo lo que tienen ocupado, como era antes el imperio zarista e incluso fue durante la Unión Soviética antes de la constitución de Ucrania. Son temas que si hubiese una voluntad de paz y de concordia se hubieran eliminado, pero que nos tienen en conflictos como este de Ucrania y también el del Medio Oriente. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, presentó ante el Parlamento su plan para la victoria. El mandatario aseguró que la principal prioridad es una mayor integración de su país en la OTAN y descartó ceder territorio para que termine la guerra con Rusia. Moscú se apoderó de alrededor de una quinta parte del territorio ucraniano desde el inicio de su invasión en 2022. Rusia debe perder la guerra contra Ucrania. No puede haber una congelación. No puede haber intercambio de territorio ucraniano o de soberanía. Zelensky defendió el despliegue de medios de disuasión no nucleares en su país y precisó que los detalles de su plan se recogieron en un anexo secreto que transmitió a Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Italia y Alemania. El proyecto figurará en la agenda de la reunión ministerial de la OTAN que comienza el jueves en Bruselas. La diplomacia rusa acusó a Zelensky de empujar a los países de la Alianza Atlántica a un conflicto directo con Moscú. Vuelve a insistir en obtener permiso para utilizar armas de largo alcance en territorio ruso. Zelensky, o al menos quienes escribieron su discurso, eran muy conscientes de hacia dónde conduciría esto, porque los dirigentes rusos han hablado de ello literalmente hace una semana. El Kremlin exige a Kiev que abandone el territorio que ya controla en el este y el sur de Ucrania como condición previa a las conversaciones de paz. Los temas más delicados en cuanto a la gobernanza mundial y sobre todo la democracia es el financiamiento de las campañas electorales. Y muchas veces ahora con la inteligencia artificial, los mensajes, los fake news, las noticias falsas, pueden hacer inclinar la balanza a un candidato presidencial dentro del que tenga más capacidad económica y capacidad tecnológica de impulsar cualquier proyecto, cualquier programa. Por eso en Estados Unidos ven con mucha preocupación situaciones como el multimillonario Elon Musk, que ha donado 75 millones de dólares a la campaña presidencial de Donald Trump, donde en Estados Unidos en los últimos meses se señalan cifras oficiales que confirman que el empresario apuesta a todo o nada por el expresidente republicano y futuro aspirante a la Casa Blanca. De todas maneras, en muchos estados lo que se ha llegado es que el Estado financie las campañas electorales para evitar el manejo de empresarios o de dineros oscuros que van a amparar posibles contratos y la corrupción. De allí la importancia de elecciones limpias y ahora con la inteligencia artificial evitar el contaminar con noticias falsas, particularmente en campañas electorales. Elon Musk apuesta a todo o nada por Donald Trump.
En los últimos meses, el multimillonario ha donado al menos $75 millones a la campaña del exmandatario republicano de cara a las elecciones en Estados Unidos. Datos de la Comisión Electoral publicados el martes muestran que el dueño de Tesla, SpaceX y la red social X aportó $15 millones en julio, 30 millones en agosto y otros 30 millones en septiembre al grupo America PAC, su organización política de apoyo a Trump. En un mitin de campaña del expresidente a principios de octubre, Musk subió al escenario y se declaró dispuesto a asumir un puesto de gobierno si Trump es elegido. Incluso anunció la noche del martes que hará campaña en el estado clave de Pensilvania en los próximos días. Más de 5 millones de estadounidenses ya han votado por adelantado para los comicios del 5 de noviembre, que las encuestas anticipan muy reñidas. Según el Washington Post, la organización America PAC recorre estados clave con visitas puerta a puerta en lugar de anuncios, para persuadir a los votantes a elegir a Trump y no a la demócrata Kamala Harris. Las encuestas del New York Times, apenas un 5% de estadounidenses no están seguros si votar por Trump o Kamala Harris. Sin embargo, en este momento están prácticamente empatados en números y en posibilidades electorales. Hay que ver los últimos días cómo va a ser la campaña electoral. Por eso, antes de las entrevistas de hoy en análisis, vamos a entrar un poquito en la análisis en profundidad de lo que es la campaña electoral de Estados Unidos, particularmente cuando faltan pocos días para el 4 de noviembre, día en que sabremos quién es o un presidente o la primera presidenta mujer en ese país. Terminan las convenciones de los partidos republicanos y demócratas. La recta final de la campaña presidencial de Estados Unidos ya pareciera tener resultados. Después de un periodo sin precedentes en la que se ha visto al presidente Biden retirar su candidatura sorpresivamente, en respuesta a presiones de los líderes de su partido por su desastroso debate frente a Trump y su reemplazo por la vicepresidenta Harris en la cabecera del ticket demócrata y un proceso relámpago que unificó el partido, en este momento crucial en que las encuestas muestran un posible cambio de rumbo hacia Harris dejando solo a Trump. 3 meses en los que Biden iba por detrás de Trump en las encuestas, la elección de Harris como candidata ha cambiado la dinámica de una campaña que ahora muestra un resultado mucho más impredecible. La media de las encuestas a nivel nacional pone por delante a Harris. Podemos decir que la mayoría de los votantes en Estados Unidos ya se han decidido. Tan solo un 5% de los encuestados se declara indeciso o dijeron que no se inclinaban por ninguno de los candidatos. Pero estas encuestas muestran que todavía está todo por decidir. Recordemos que Hillary Clinton lideraba por unos 4 o 5 puntos porcentuales a nivel nacional antes del otoño y acabó perdiendo las elecciones. Y Trump está ahora mismo por encima de estas encuestas de lo que estaba en el otoño del 2016 y en el 2020. Por último, hay que recordar que las encuestas infravaloraron a su apoyo entre 2 y 3 puntos en las 2 elecciones en comparación con los resultados finales. Además, es importante resaltar el valor relativo de las encuestas a nivel nacional, ya que el candidato que gane el voto popular puede perder las elecciones, como sucedió recientemente en las elecciones del 2000 entre el candidato Bush y Gore y en el 2016 entre el candidato Trump y Clinton. La clave en Estados Unidos son los resultados del colegio electoral y las encuestas en los estados considerados claves o campos de batalla. Son Arizona, Georgia, Michigan, Pensilvania y Wisconsin, que serán fundamentales para determinar la victoria en los colegios electorales, que a su vez van a decidir el ganador de las elecciones y que son mucho más cerrados y difíciles de prever. Por ahora, a pocos días del 5 de noviembre, está todo por decidir porque Harris parece tener el viento detrás de sus velas. Su candidatura ha devuelto la energía a los votantes demócratas que estaban deprimidos y desmovilizados con la candidatura de Biden, que pese a apreciarlo y reconocer sus logros como presidente, pensaban que su edad era un impedimento y una garantía de derrota ante Trump. A su favor, Harris tiene no solo la juventud y energía que faltaban a Biden, sino también la oportunidad de presentarse como candidata del cambio, de la esperanza y del futuro. El éxito del vuelco de su candidatura, así como el entusiasmo generado por la Convención Demócrata y por la elección de su candidato a vicepresidente, el gobernador Tim Walz, le han dado muchas posibilidades y esperanzas de victoria. Pese a todas estas circunstancias favorables, su margen en las encuestas, como se ha visto, es mínimo. La señora Harris ha sido capaz de recuperar gran parte del apoyo de grupos claves que Biden había perdido, como las mujeres, los votantes jóvenes y los votantes de color, pero todavía no ha conseguido la ventaja sólida que tradicionalmente han tenido los demócratas entre algunos de estos grupos, como los votantes latinos, un grupo demográfico crucial, entre ellos los venezolanos, que cada vez tienen más posibilidad de tener participación en la política de Estados Unidos. Sin embargo, 60 días antes de la política, todo puede pasar, con independencia de la tendencia de Trump de sabotear su propia campaña disparándole con el pie en sus publicaciones en redes sociales y sus comentarios ofensivos, insultantes
y extemporáneos, así como su falta de disciplina en centrarse en el mensaje, sigue siendo un candidato formidable. Tiene un fuerte apoyo por parte de su base, que él es muy leal y que no cambia de opinión. Esto le da la posibilidad real de victoria, aunque no haya alcanzado todavía el umbral del 50%. Un factor clave en el resultado será cómo se percibe y define la vicepresidenta Harris, porque muchos todavía sigue siendo una desconocida. De acuerdo a las encuestas de New York Times, el 28% de los encuestados dijeron que necesitaban saber más sobre ella, mientras que solo el 9% dijo lo mismo sobre Trump.